Hermanos, buen día, Dios les bendiga. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos bendecidos, gloria a Dios. Están bendecidos, qué bueno que están bendecidos. Gloria a Si Dios. usted me presta su atención, yo creo que va a ser doblemente bendecido entonces. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Muy bien, solo ya agradecerle primero al Señor. El hecho de que nos permite estar aquí con ustedes es motivo de alegría para nosotros estar aquí. Y sobre todo pues con la atención de la familia pastoral. Gloria a Dios. Ellos nos han bendecido, nos han tratado muy bien, vamos llenos de bendiciones, de cosas. Hasta un bajo llevamos para la iglesia ya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Que ellos nos lo dieron. Y eso es una bendición grande para nosotros. Amén. Sí, amén. Así que gracias a Dios. Bueno, voy a hablarles esta mañana sobre la salvación. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes son salvos? Gloria a Dios. No todos son salvos. Es que mucha gente dice salvos. Hay mucha gente que se enoja cuando usted le dice a una persona que debe de ser salva, se enoja. Algo otros ni entienden. ¿Qué significa ser salvo? Pero la salvación debemos de entender qué es lo que Dios ha hecho en nosotros para que la apreciemos. Yo creo que mucha gente han sido salvos, pero no han tenido el entendimiento de lo que significa, de lo que es la salvación, del costo de la salvación. Y por eso no la han apreciado. Y como no la han apreciado, no la han valorado como debe de ser, esa salvación se ha perdido, ¿verdad? Entonces, primero comencemos con salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué nos ha salvado el Señor? Si yo digo yo soy salvo, bueno, ¿de qué me ha salvado el Señor? Del pecado. Aleluya. Del pecado. Ok, muy bien. Van a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan en el capítulo 3 nos dice la Biblia de qué nos ha salvado el Señor. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Lea conmigo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Para qué envió Dios a Jesucristo? ¿Para qué lo envió? Para que el mundo sea salvo por medio de Él. Gloria a Dios. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Sabe por qué no era para condenar? Porque el mundo ya estaba condenado. Ya había una sentencia de Dios desde el principio de la creación, que el pecado nos separa de Dios, que el pecado trae condenación. Lo que quería decir es que la condenación es no solamente cuando uno se muere aquí en la tierra. Si uno vive en pecado, sin Cristo, uno ya está condenado y muere eternamente, es decir, muere para estar separados eternamente de Dios. Y no solamente eso, sino para estar en prisiones eternas, en condenación eterna. Pues de eso nos ha venido a ser salvos. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos enseña que todos nosotros, óigame,
todos, sin excepción, nacimos bajo la condición de ser pecadores. Nosotros no solamente somos pecadores porque pecamos, nosotros somos pecadores porque nacimos siendo pecadores. O sea, todo niño, ustedes, por ejemplo, uno tiene su niño y lo mira tan lindo a los niños, ¿verdad? Tan bellos los niños. Y uno, ay, qué lindo mi niño, y uno se goza. Pero ese niño tiene una naturaleza que es mala. Por eso a los niños, a toda persona, a nadie se le enseña a ser malo, ¿no? Sino que simplemente uno comienza a hacer cosas malas. Es el reflejo de lo que uno trae por dentro. Por ejemplo, el niño comienza a mentir. Y él sabe que es mentira. Comienza a agarrar cosas que él sabe que es incorrecto y se esconde. ¿Quién le enseñó? Nadie. Comienza a llorar para manipular. ¿Y quién le enseña todo eso? Nadie. Simplemente él es malo. Él es pecador. Desde luego, al ir creciendo y al ir tomando conciencia del mundo, de lo que somos nosotros, del pecado, nuestros pecados siguen creciendo en tamaño. Siguen creciendo en tamaño. Ya no solamente cometemos pecado porque nacimos, sino porque hacemos pecado. Nos gusta el pecado. A todos nos gusta, queremos estar en el pecado. Y el mundo nos sugiere que pequemos. Y el mundo presenta el pecado como que si fuera bueno y bonito. Por ejemplo, miren la bebida embriagante, el alcohol, la cerveza. Yo veo anuncios de eso y presentan a un hombre triunfador, sano, guapo, y que se está tomando su cerveza y todas las mujeres lo están viendo y deseando. Pero nunca he visto un anuncio de un hombre que por causa del alcohol esté tirado ahí, por ejemplo, en la calle, que esté fondeado y que las moscas se le paren ahí, que esté acabado, que esté de goma, que esté en problemas en el hogar. No, porque el mundo tiene apariencia, el pecado tiene apariencia de ser bueno, bonito, y a nosotros nos gusta. Pero de eso vino a librarnos el Señor. Amén. Vino para que seamos salvos de la condenación. Eso quiere decir que cuando yo me muera, si yo me muero hoy, yo muero en esperanza. Yo muero bajo la convicción de que mi vida no se termina con la muerte. Mi vida no se termina con la muerte, y no solamente mi vida se termina con la muerte, sino que cuando me muera me voy a ir con Cristo. Imaginen, por ejemplo, yo tengo 42 años de haber recibido a Cristo, de estarle sirviendo a Él. Durante 42 años yo he orado, he buscado al Señor y le he dicho: Señor, quiero verte, quiero conocerte, Señor, quiero estar contigo, Señor. Y morirse, cuando me muera, voy a ir a verlo. Y esa es la esperanza que yo tengo. Yo muero en esperanza, no en condenación. ¿Sabe por qué la gente no se quiere morir? Porque le tiene miedo hacia dónde va. ¿Hacia dónde va? Bueno, ya le voy a hablar un poquito más de eso. Así que el Señor vino para hacernos libres de la condenación. El Señor pagó por nosotros, ¿verdad? Usted cuando se presente a juicio ante Dios, bueno, nosotros no nos vamos a tener que presentarnos ante juicio. ¿Sí? Yo ya no voy a tener que presentarme ante juicio porque mis pecados han sido perdonados. Y si mis pecados fueron perdonados, ya no tengo que dar cuentas. Solamente Jesús va a decir: no,
ha sido perdonado. Yo pagué el precio por él. No hay de qué condenarlo. Amén. Ok. La segunda cosa de que vino a salvarnos el Señor está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Dice la Biblia en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, o sea, salvos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, o sea, salvos. ¿De qué nos vino a salvar el Señor? De la esclavitud del pecado. En la primera les dije que nos salva de la condenación. Hoy nos salva de la esclavitud del pecado, porque el pecado, no solamente pecamos, sino que el pecado nos esclaviza, nos vuelve adictos al pecado. Pero Jesús vino para que nosotros seamos libres, para que el pecado no nos domine, para que el pecado no se señoree en nosotros. Cuánta gente, cuántos cristianos tienen el concepto de que no podemos vivir sin pecar. Incluso algunos tienen el pretexto de que pecan, porque todos pecamos. Hermanos, dicen algunos, es que hasta con la mirada, con el pensamiento, solo veo y estoy pecando. Pero la Biblia me enseña que yo puedo vivir siendo libre del pecado. ¿Sabe? Por ejemplo, si usted lee Efesios 4, no lo lea ahorita, pero anótelo. Efesios 4 nos enseña que nosotros debemos de revestirnos del nuevo hombre y renunciar. Y a mí lo que más me llama la atención de Efesios 4 es que no dice la Biblia allí que el Señor nos va a librar de esas cosas que son pecados, sino que dice que nosotros renunciemos a ellas, que nosotros debemos de dejar esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha hecho libres. El Señor ya nos hizo libres, ya nos liberó de la esclavitud del pecado. Lo que tenemos que entender nosotros es que somos libres y que no debemos de vivir bajo la condición de vivir pecando, de vivir practicando el pecado, sino que debemos de renunciar al pecado, debemos de dejar el pecado, porque ya somos libres. Por ejemplo, yo en cierta oportunidad estaba bajo la condición de que estaba mintiendo mucho. Y siempre estaba mintiendo. Aún predicando yo mentía, exageraba, etc. Y yo oraba al Señor y le decía: Señor, no quiero ser mentiroso. Tu palabra dice que la mentira viene del diablo, que la mentira es la hija del diablo.